Carlos, bienvenido, gracias por estar. ¿Cómo estás, José? Qué gusto. Qué placer tenerte por acá. Es mío el placer. Bueno, para arrancar, tenemos muchos suscriptores y nos están viendo a través de lanación.com. No me pongas nervioso, que es peor. No, pero arranquemos con lo que puede pasar en esta elección, que es un tema simple para analizar para vos, pero lo complejo es nuestro país. Sí, no es tan simple, no es tan simple. ¿Por qué no es simple? Primero porque la sociedad no está en una situación sencilla. Es decir, venimos de experiencias, sobre todo por la pandemia. Yo le doy mucha importancia a lo emocional en la política, excepcionales. Son experiencias de las que no tenemos registro, no sabemos muy bien si terminó, si no terminó. Estamos en medio de un misterio, todos encerrados durante más de un año, hablando de vacunas, de enfermedades, de contagios, en el fondo de muerte. Bueno, y sobre esto se monta una situación crítica económica que tiene que ver con la cuarentena, que se inscribe además en una crisis económica que viene desde abril del 2018, que a su vez se inscribe en un estancamiento de 10 años. Entonces, todo es excepcional. Esto es muy importante advertirlo porque no solamente es el contexto de la elección, es el contexto de todas las medidas que tendría que tomar el gobierno en materia económica, que son desagradables si las tomara y pueden tener un impacto complicado en una sociedad que está con pocas pulgas. Muy pocas pulgas. Entonces aparecen fenómenos ligados a esto, que es alta abstención, candidatos antipolítica, mucha impugnación aún dentro de la fuerza que gana, es decir, gana Juntos por el Cambio las primarias, pero con corrientes internas que parecen impugnar a la conducción de Juntos por el Cambio, y ahora están en el desafío de retener a ese votante, que no se les vaya a otras fuerzas. Estoy hablando del votante de Manes en la provincia de Buenos Aires, el votante de López Murphy en la capital federal, y un oficialismo que no nos debe sorprender, digamos. Está en un problema que es un problema que no tiene solo que ver con el tipo de gestión que hace Fernández, que es verdaderamente rara. Tiene también que ver, y sobre todo que ver, con un formato endiablado que no iba a dar buenos resultados, que es el formato de alguien que tiene los votos y decide no ser presidenta, ya es raro, poner un delegado, ponerse como vicepresidenta, con lo cual la cápita diminutio del delegado es mayor todavía, porque hay alguien que lo puede reemplazar. Es como que el centro de gravedad está en el segundo piso, hacia abajo, en el primer subsuelo, y la fantasía de un reemplazo está en el diseño ya. Está ahí, está lista. Bueno, te lo están diciendo con la forma en que lo armaron. Y además, esta rareza de que elegí un delegado porque pensaba distinto que yo. Porque nos hizo creer a lo largo de 10 años que era distinto. Bueno, ¿qué va a salir de esto? Este artefacto que acabo de describir, solo incertidumbre. En un momento donde la economía y la sociedad, por la pandemia, por la economía, por mil razones, demanda certidumbre. Entonces, era obvio que iba a haber un resbalón. Ahora el gobierno intenta dar vuelta a la elección con dos procedimientos. Uno es ir a buscar el votante casa por casa. Es concreta la operación, tráeme la lista de los que no votaron, tengo la lista de los que alguna vez les di algo y les voy a ir a facturar lo que les di para que vayan a votar. Habrá que ver si cuando van a votar votan lo que el que lo lleva quiere. Y lo segundo es, a los ponchazos, desesperadamente, como sea, mejorar el salario real. Que eso significa bajar los precios con un garrote y mejorarte los ingresos de alguna manera. Sea atrasando el tipo de cambio, que nos permite que sigan baratas las cosas que están hechas de dólares, que son casi todas, y mejorando las jubilaciones, mejorando el salario del sector público, digamos, promoviendo aumentos de ingresos nominales. Claro, todo eso está tan mal hecho que genera expectativas inflacionarias negativas y dispara más la inflación, con lo cual lo que aumentás del salario real se te escapa porque inmediatamente se te va. Y además plantea otra pregunta, José, que es hasta dónde
los votantes, sobre todo los votantes más pobres, hay muchas incógnitas que aparecen en esta elección, inclusive para el 2023. Una de ellas para mí es muy importante, y veremos qué pasa en noviembre, el 14 de noviembre. ¿Qué pasa en el voto de los sectores más desvalidos de la sociedad? Esa es una gran pregunta. Si hay algo que está cambiando entre los pobres en relación con la política. Lo voy a tratar de explicar en un segundo. Normalmente tenemos la fantasía, que no es tan fantasía, es bastante correcta la idea, de que en la medida en que uno asciende en la escala social, vota por cosas más sofisticadas y más abstractas. El que dice me voy de la Argentina porque ya no aguanto más, me voy a vivir aquí Biscayne, no se va porque no llega a fin de mes o porque no consigue una casa linda en la Argentina. No, tiene otro tipo de interés. Claro, tiene intereses de más largo plazo, piensa más en el largo plazo porque el mediano plazo y el corto plazo lo tiene resuelto. Entonces piensa en cómo se tratan las inversiones en ese país, en qué nivel de oferta cultural hay, cómo es el entorno climático, qué tipo de seguridad jurídica. A medida que vamos bajando en la escala social, nuestras preocupaciones se van volviendo más inmediatas. Hasta que puedo terminar votando en el fondo de Villa Itatí por un plato de comida esta noche. La famosa pirámide de Maslow llevada al votante, necesidades primarias cubiertas, satisfechas, tengo determinadas necesidades y si no otras. Y todos cambiamos el voto por alguna necesidad. Todos cambiamos el voto por algo. Y se supone que el más pobre lo cambia por cosas materiales inmediatas. Le doy el bolso de comida y me vota. ¿Esta vez será así? Esta es la pregunta. Bueno, puede ser un cambio de paradigma. Porque hay dos cuestiones ambientales que afectan muchísimo más a los pobres que a los ricos. La inseguridad, que se ha vuelto espantosa dentro de los barrios populares, dentro de las villas de emergencia, por el gran avance que tuvo en los últimos 15, 20 años la droga, y el cierre de las escuelas, que ha sido una pésima noticia para aquellos que dependen de la escuela, no solo para que su hijo se eduque, para que su hijo coma, para que su hijo no esté en una pandilla, para que su hijo no se convierta en soldadito de un dealer, para que su hijo no aprenda a robar o a matar. ¿Se había subestimado eso desde el gobierno de la provincia o desde los oficialismos, el tema de la educación? Digo, porque uno veía que te retaban cuando decías quiero volver al colegio, mandar a mis chicos, acusaron a los padres en muchos momentos casi de asesinos por querer volver a la escolaridad y sin embargo el electorado eso lo castigó. Sí, y creo que no entendieron que es una cosa interesante. Un oficialismo que se precia de tener un vínculo más estrecho con esos sectores, que justifica todas sus políticas en la atención de esos sectores. Hay que acordarse lo que dice Alberto Fernández del primer día. Primero los que menos tienen, después todos los demás. Esto no lo entendió. Quiere decir que hay una desconexión con ese mundo. ¿Por qué? Porque a mi juicio, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, y te puedo dar un dato objetivo de esto, mensurable, la política educativa está delegada por completo en el sindicato. Ya vos. Y el dato de esto es que Axel Kicillof, antes de lanzarse, o ya se había lanzado creo como candidato a gobernador, publica un libro con su programa, con una introducción de él, y todas las políticas que él piensa aplicar, y el capítulo de educación lo escribe Roberto Baradel. Es decir, la voz del gobierno de Kicillof en materia educativa es el sindicato. Quiere decir que los que conducen la educación desde la política, la ministra de Educación, que es muy cercana a Axel, el mismo gobernador, no han tenido la percepción correcta de lo que se vive, de lo que significa la escuela entre los pobres. Han tenido la concepción más bien de clase media, de la pandemia, de la educación, de la escuela. Si fuera yo, Kicillof diría una visión pequeño burguesa. Hablando de esa visión pequeño burguesa, hay una épica nueva, o mejor dicho que volvió después de las PASO, que es recuperar a Néstor, recuperar la batalla del Fondo Monetario, recuperar la cámpora como concepto. ¿Eso por qué? Porque tienen vergüenza de defender este gobierno y no tienen muchos argumentos para defenderlo. A mí me encantaba que en los actos de las primarias Cristina decía, este partido no se jugó, delante de Alberto. Alberto tenía que recordar las cosas que él había hecho delante de su jefa. Es decir, no, algo podemos decir, digamos, no se animaba a decir el aborto porque parece que no vende en campaña, pero nombraba otras cosas. Y ella decía que no. Y fíjate que todo el discurso de Cristina, que obviamente es el discurso dominante porque es la líder del grupo,
eran reivindicaciones de su gobierno. Y acá hay algo muy interesante, José, que es el tema de la memoria. Porque de los Kirchner hay una época de gloria. Vos sabés que si vos analizás la imagen de los presidentes desde el 83 a la fecha, el milagro es Néstor Kirchner. Néstor Kirchner estuvo casi los 4 años por encima del 70% de popularidad. Y por lo menos 3 veces rompió el 80%. Eso le pasó a Alfonsín con el juicio a las juntas, en lo mejor de la primavera alfonsinista. Menem en las mieles de la convertibilidad. A Duhalde nunca le pasó, a Macri nunca le pasó, a Cristina nunca le pasó, a De la Rúa nunca le pasó. Entonces hay una ventanita de prosperidad, Julio María Sanguinetti diría de bonanza, que va entre el 2007 y algún momento, entre el 2003 y algún momento del 2008-2009. ¿Quiénes recordamos eso? ¿Qué edad tenés que tener para tener un recuerdo vívido de eso? Ya somos grandes. Ya somos grandes. Sí. Porque pasaron 15 años de eso. Entonces, un chico, una chica que hoy tiene 18, 19, 20 años, es que a uno le hablen, qué sé yo, del gobierno de Ilia. Sí, tiene un relato más o menos de cómo fue. Entonces, Cristina recordaba su gobierno, y ya su gobierno no es muy para recordar. Hay que acordarse que el segundo mandato de Cristina fue bastante complicado en términos de actividad económica, de restricciones cambiarias, problemas energéticos, todo lo que sabemos. Entonces, claro, hay un argumento, un relato que falta. Y esta experiencia, que es lo que la gente está consumiendo, esta experiencia, no es el gobierno de Cristina, la verdad que tiene muy poco para vender de sí misma, porque el mandato que tenía no se cumplió. Y el mandato que tenía era sacarnos de la recesión. Y porque llegó la pandemia, porque exageraron la cuarentena, porque no dan pie con bola, no pudieron. Hablando de eso, entrevistaste a Guzmán en Odisea, por otro lado, seguís muy de cerca la parte económica también como concepto. ¿Por qué crees que ahora hay un discurso tan marcado antifondo monetario internacional? Digo, porque hay quien dice que es porque Estados Unidos ya marcó la cancha a la Argentina, hay quien dice que es porque Guzmán no llegaba a un acuerdo, o directamente por una cuestión preelectoral. Yo creo que puede haber varias razones. La primera es preelectoral, y creo que ellos están temiendo una fuga de votos hacia la izquierda. Ellos tienen que ir hacia el voto trotskista, que es un voto que se duplicó respecto de las PASO del 2017, que son las elecciones comparables, en lugares como La Matanza, como Quilmes, digamos, en todo el conurbano. Sin ir a hablar de otras provincias como Jujuy y el norte, donde hizo elecciones extraordinarias, el trotskismo, y también en la capital. Y esto me consta que a la gente de la Cámpora y a Máximo Kirchner en particular lo inquieta. Está mirando ese lugar, porque esos son votos eventualmente kirchneristas. Después hay otra razón, probablemente, que es que se van enterando de a poco qué es el acuerdo con el fondo. El acuerdo con el fondo era una consigna abstracta hasta ahora. En la medida en que empezás a ver la economía, te das cuenta de que un fondo que no pida nada, pongamos que no nos pide nada. Solo sonríe, cristalina. Solo sonríe. Sí. Lo mínimo que te pide es, ni te pido que bajes los subsidios, no los subas, en términos reales. Bueno, si la inflación del año que viene va a ser, como dice, vamos a tomar la palabra a Guzmán, 35%, sí, que no va a ser. Pero la tomás. Es un aumento de tarifas del 35%. Anda a explicarle a Cristina que hay que aumentar las tarifas en términos nominales 35% para que los subsidios no suban, no para que bajen. Después tenés que bajarlos. Este tipo de cambio, ¿cuánto tiempo más lo podés tener intervenido? Ya no podés. Entonces, el problema en el que estamos todos, porque la oposición también está en este problema, es que si no haces nada, te vas a un desastre. ¿Qué es un desastre? Una inflación de más del 100%. Pero si haces algo, que es subir tarifas y actualizar el tipo de cambio, devaluar un poco la moneda, el tipo de cambio oficial, y te vas de una inflación del 35, se la damos por buena, al 50, 55.
Y hay otro motivo por el cual el acuerdo con el fondo empieza a ser a tener menos atractivo. Me imagino una charla entre Martín Guzmán y Cristina, donde Guzmán le lleva la receta, ¿no? Empieza a leer la fórmula. Lee los ingredientes. Sí. Tantos huevos, ¿no? Lo que hay que poner. Sí. Y lo que cuesta todo eso. 18% de aumento de tarifa, 18% real de aumento de tarifa, es decir, 18% por encima de la inflación, que es lo que salarios más o menos te van a pedir. públicos. Salarios públicos recorte, no podés. Estamos hablando de un acuerdo bueno con el fondo, un acuerdo dulce. No podés financiar el déficit fiscal por más del 45% con emisión monetaria. Entonces Cristina le dice, bueno, Guzmán, y con esto, ¿bajamos la inflación? No. ¿Pero de cuánto sería la inflación del año que viene? No, seguiría siendo de 40, 50, 60. ¿Y vienen las inversiones? No, tampoco vienen las inversiones con esto. ¿Y los bonos? No, los bonos seguirían en un riesgo país. Entonces, ¿para qué lo hago? ¿Cuál sería el acuerdo que nos permitiría cambiar por completo de esquema económico? Y uno que haga otro gobierno. Este gobierno, ese acuerdo no lo puede hacer. Que es un acuerdo que revierta totalmente las expectativas, con un gran liderazgo político, con un horizonte de largo plazo. Entonces, ¿para qué lo voy a hacer? Y creo que van a estar en ese dilema. Ni te cuento si pierden la provincia de Buenos Aires. Este dilema se va a hacer todavía más evidente, más agudo, sí, más dramático. Entonces, termino la idea. Van a estar muy cuidadosos del voto y de no pagar costos políticos, sobre todo si pierden el gobierno. Entonces eso lo va a alejar de un acuerdo, salvo que haya un gran susto, que se te dispare la inflación de manera temeraria, que tengas un gran problema que es difícil de imaginar con un mercado tan intervenido, cambiario, pero que la brecha se dispare mucho. Eso Cristina siempre le tuvo miedo. Claro, Cristina se mueve entre dos miedos. El miedo a perder votos por un ajuste fiscal, ese miedo es el que descompensa todas las demás variables, porque te hace emitir más, te hace no pensar en la restricción presupuestaria. Y claro, cuando emitís tanto y cuando, digamos, descalabrás toda la política monetaria y fiscal, tenés el otro miedo, que es el miedo a que el mercado reaccione mal. Entonces, en el fondo, es un miedo o a irte por una corrida o a irte por un estallido social. Esos son los dos miedos que regulan la cabeza del oficialismo y sobre todo de Cristina. Pero fíjate que si uno se mueve por miedo, es después de los hechos siempre que reacciona. No es que podés prever. Viene el cuco y tengo miedo, pero primero tiene que venir el cuco. Entonces la función central de la política, que es ir por delante del cuco, ir por delante del miedo, prevenirte del problema y abrirte el futuro, no cerrártelo, bueno, pierde sentido. Ahí es donde empieza una crisis entre la gente y la política, porque la política no presta el servicio que tiene que prestar. Ahí vamos a ver algunos de los logros de Carlos este año en materia periodística. Veíamos recién que por poliarquía fue elegido el periodista más prestigioso de la Argentina en base al último relevamiento, con lo cual tiene que ver esto con determinados fundamentos que podemos ver. No lo me que hizo avisaron recorrido. que iban a hacer esta broma. Si no viene. Veamos algunos de los hitos de Carlos de este año que convirtieron la agenda en agenda principal. Figueras evidentemente dio aviso al gobierno argentino de que hay algo raro. Esto debe ser festejado seguramente en este momento, esta información que pone por escrito Nicolini en su carta, por cancillerías como la Cancillería de Estados Unidos o del Reino Unido, países que tienen un conflicto enorme con Rusia y frente a los cuales Rusia levanta su vacuna como una especie de guerra de combate. Porque el presidente dice, fue una fiesta casi sorpresa, hoy ya no dijo, la hizo mi querida Fabiola, hoy usó una expresión muy interesante. Sí. Se hizo. Hoy en La Matanza dijo, se hizo una reunión que no se debió haber hecho. Este es un fenómeno muy peculiar de este momento, y es que los jóvenes empiezan a abandonar al kirchnerismo.
En el fondo lo que le ha fracasado a Cristina es un diseño. El diseño por el cual puso un delegado en la Casa de Gobierno, se puso ella como vicepresidente, pero además elige un delegado que nos quiere hacer creer que piensa distinto de ella. Bueno, lo único que puede surgir de ese experimento es incertidumbre para todos, también para los que son, voy a usar una palabra muy peronista, conducidos. Importa lo central, importa un ministro de Seguridad que por lo que se sabe, por lo que dicen sus colaboradores, quienes lo conocen de hace mucho tiempo, tiene ataques de ira, sufre ataques de inestabilidad emocional y está al frente de la seguridad, que amenaza, no es la primera amenaza de Aníbal Fernández, hay muchas amenazas registradas, sobre todo con periodistas. Ustedes como suscriptores reciben antes la columna de Carlos con el newsletter específico, pero fíjense lo importante que es esa información, recibirla antes, tener lo que va a marcar la agenda de los próximos días, como ocurrió con todas estas informaciones que te contábamos. Carlos, tengo muchos suscriptores preguntando acá. Me tuve que poner las gafas porque uno ya no lee, viste que los años no vienen solos, nunca he dicho esto. Qué coqueto. Bueno, nos preguntan a Nahuel. Mi pregunta es si la citación de Macri, dice, de hoy, puede perjudicar a Juntos en las elecciones o si es un fuego artificial electoral por parte del oficialismo. No, yo creo que es una manifestación extraordinaria de torpeza del juez. Casi que le hace un favor a Macri. Macri tiene que dar muchas explicaciones sobre lo que pasó en la AFI durante su gestión. Hoy lo ponías en tu columna. Sí. Yo creo que debe estar arrepentido de haber puesto arriba hacia Silvia Magdalani al frente de la AFI, que fíjate que es de donde más dolores de cabeza le traen. Las causas judiciales que tiene Macri, en general, las más complicadas tienen que ver con espionaje. Ahora, que el juez lo llame al expresidente en medio de la campaña, pocos días de las elecciones, que le prohíba salir del país cuando en todos los diarios estaba que estaba en Miami, que iba a seguir viajando, que la abogada de la parte querellante, que son, por eso la causa de Dolores es complicada, digamos, son viudas, hijos de los muertos del hundimiento del submarino, del Ara San Juan, digamos, no es que espiaban a políticos. Pero tiene la suerte, Macri, que la abogada de la parte querellante de las víctimas es una militante furiosa acá, que da conferencias de prensa con la jefa de la AFI y que tuitea contra él todo el tiempo, digamos, muy politizada. Entonces, cuando tenés un problema objetivo, como Macri tiene esa causa, pero la causa judicial y el movimiento institucional en tu contra se produce en medio de la campaña, te están haciendo un favor. Porque la gente dice, debe ser algo de campaña, y no debe ser cierto. Y lo instala así. Y queda instalado así. Héctor Ramos. No creo que le haga daño a la performance de la oposición. Y esto de ir con una marcha, con una épica que está construyendo. Eso hay gente a la que no le gusta, que dice, no es republicano ir con una manifestación delante de un juez, aunque el juez no me guste. El juez puede ser un mal juez. Dicen que tiene malos antecedentes, dicen que en su momento estaba muy manipulado por operadores judiciales del kirchnerismo. No estoy defendiendo al juez, estoy defendiendo un estilo institucional. Lo que implica. No te gusta el juez, recusalo, como lo recusó Macri. Bueno, la Cámara Federal lo mantuvo, puede ir en otras instancias. Digamos, hay mecanismos institucionales en la Argentina para preservarte de un juez arbitrario. No necesitas llevar gente a la puerta del juzgado. Carlos, te sumo una pregunta de Héctor. Dice, ¿cómo se puede gobernar con tantos grupos que tienen cada vez más poder, piqueteros, eliminar la cantidad de subsidios que se reparten, esta bomba de tiempo que supone el déficit público? Es un problema difícil de resolver, muy difícil de resolver. Digamos, tenemos que aprender que un país, cuando llega a niveles de pobreza, 45, 50% de pobreza, pensemos que en el conurbano la pobreza es del 51% y el 63% de ese 51% son chicos menores de 14 años. Cuando tenés ese nivel de pobreza, es buena la pregunta, es muy importante la pregunta.
no es que sos el mismo país, estamos en esta habitación tan linda, en este set fantástico, y allá detrás de una puerta hay cada vez más pobres. No, cambia la dinámica de todo el país. Empezás a tener problemas fiscales crónicos, porque esa gente hay que asistirla. Vas a tener mucho gasto público, mucho tiempo. Empezás a tener problemas previsionales. Es así. ¿Por qué? Y porque gran parte de los que trabajan en esa masa de pobres trabajan en la informalidad que no aporta al ANSES. Vas a tener problemas de seguridad, problemas de capacitación, problemas de salud. Vas a tener durante muchos años populismo, porque es un gran negocio político, aunque sea un negocio inmoral, venderle corto plazo al pobre que vive del corto plazo, vive en el corto plazo, porque no puede pensar a largo plazo, pero en el largo plazo posiblemente no esté. Y vas a tener movimientos que se organizan alrededor de la pobreza. Los piqueteros que parecían un fenómeno ocasional ya están instalados a lo largo de 20 años como un actor no solo protagónico, que ahora no Milei, no López Murphy, no Larreta. El Cuervo Larroque dice, esto está amenazando a la política, no podemos admitir que se forme un sindicato de pobres y tenemos que generar trabajo. Entonces vemos que aún en el populismo aparece la idea de basta de planes, generemos trabajo, porque ven que hay una disputa política por la representación de los pobres, donde además los movimientos sociales ya no hablan en nombre del peronismo, sino de la Iglesia, son los cayetanos. Casi que hablan en nombre del Papa, con otra legitimidad, superior a la de la política, en un momento antipolítico. Totalmente. Entonces, ¿esto cómo se arregla? Bueno, hay 1000 técnicas que ya las intentaron en el gobierno de Duhalde, Graciela Camaño, en el gobierno de Macri, Jorgito Triaca, ahora vuelven con la idea de los empalmes. Es decir, generemos alguna forma por la cual démosle algún estímulo a las empresas para que puedan incorporar con una baja de costos gente que está en el mercado informal a la formalidad. Es muy complejo porque obligaría a un gran blanqueo laboral que el gobierno no lo quiere hacer. Pero lo que tenés que hacer es una revolución económica. Yo no sé si cuando Larroque dice que tenemos que generar trabajo y no planes, sabe la profundidad de lo que está diciendo. Porque para generar trabajo no lo vas a generar desde este Estado quebrado. Tenés que promover la inversión y ahí tenés que hablar de otra economía. Entonces tenés que tener una política social muy inteligente para sostener aquel que aún en medio de una revolución económica no saldría de la pobreza, que es lo que se llama pobreza crónica. Digamos, hay un milagro económico, pero sigue siendo pobre porque ya está estructuralmente inserto en la pobreza, con problemas de capacitación, de infraestructura, etcétera, hasta de salud. Y después tenés que pensar en un acuerdo general, político, de largo plazo, para tomar medidas que a lo mejor nos hacen caminar 5, 6, 7 años por el desierto y producir una revolución económica y educativa que pueda mejorar las condiciones de vida de los que menos tienen. La primera medida tiene que ser terminar con la inflación. La inflación al que más afecta es a ese. Y fíjate la inflación en alimentos, que es más alta que la inflación promedio. Bueno, estamos ante un desafío enorme, enorme y doloroso. Y con 2 años por delante. Te voy a sumar a alguien acá a esta mesa, veamos de quién se trata. La gente que sabe que además de trabajar juntos somos grandes amigos me pregunta, ¿cómo es Pañi? ¿Cómo es Pañi? Y yo suelo contestar siempre lo mismo, es un curioso nato, es voraz con lo que le interesa. Bueno, ya sabemos que te interesa la política, la historia, obvio, la economía, pero ¿qué otras cosas te generan así mucha curiosidad? Y sobre todo, ¿qué haces con toda esa curiosidad? ¿Cómo la gestionás? ¿Qué viene después? La talentosísima Carola Gil, que la ven en el Momento Whisky con Carlos, la leen en La Nación de los domingos. Me alegra mucho verla. Tenía miedo de la respuesta de cómo España que iba a contestar Carola, ¿no? Porque no son respuestas convencionales las de Carola. Dice que sos un curioso nato, que es el costado del lado B. Sí, es cierto. Tengo intereses que me motivan mucho. Ella mencionó algunos, la política, la historia, el arte. Me llama mucho la atención la psicología. Soy muy volcado a eso, digamos. Y cómo ella dice, ¿cómo gestionás? Me gusta escuchar mucho.
me resulta muy curiosa la gente, los seres humanos. Me interesa indagar en cosas que a lo mejor parecen obvias, y eso me entretiene mucho, me entretiene mucho. Pero hay algo interesante también en tu agenda que uno lo ve en Odisea, que siempre cuando elegís la entrevista, ¿no? Elegís gente distinta, no sé, la de Juan Carlos Torre, por ejemplo, que después él se instala a partir del libro en el resto de los medios, pero arrancan por ahí, por más que tiene una trayectoria, o Pablo Garchunov que te desafía. ¿Te gusta la gente que cuando entrevistás un poco te desafía? Yo creo que, a ver, en nuestro trabajo, José, nosotros somos beneficiarios y deudores de algo extraordinariamente importante en la vida en general, pero sobre todo en la vida intelectual y en el trabajo que nosotros hacemos, que son los buenos interlocutores. Yo estoy agradecidísimo de tener muy buenos interlocutores. Nombraste dos, Torre y Gerchunov, de los que además me siento amigo, son dos grandes interlocutores. Es gente que te ayuda a pensar, te ayuda a ver lo que vos no ves, te ayuda a ver lo obvio, que es lo que uno menos ve, a hacerte preguntas que normalmente no te haces, y a tener problemas, a plantearte problemas, a problematizar lo que uno ve, a salir del confort de tus creencias, de tus prejuicios. Entonces, eso estimula más la curiosidad. Sí, y yo trato de llevarlo, de compartirlo, porque supongo, así nació el programa este de televisión. Nació con una idea muy elemental, que era, a mí me entretenía mucho hablar con Duhovne. Y supongo que a él lo entretenía también hablar conmigo. Más allá de cualquier connotación intelectual, era muy entretenida la conversación. Supongo que ver esa conversación entretenida a otros les puede interesar. Entonces a mí me fascina escucharlo a Torre. Bueno, supongo que esa fascinación, si la tengo yo, la deben tener otros. Sí, que traspasa, que es lo que sí, llega. Que la quiero compartir con otros. Y en el fondo, el periodismo es eso. Está muy condicionado por la selección personal de los temas, del punto de vista, de los entrevistados. Y en el fondo lo que uno hace es compartir eso. Tengo muchísimas preguntas de suscriptores de La Nación para vos. Dicen, bueno, por un lado, ¿qué se puede? Hay varios que están preguntando en esta línea, no los nombro, pero están en esta línea. ¿Qué se puede esperar con este escenario que planteas de cara al 14 de noviembre para el 15 de noviembre? Porque un poco lo que vos decís es la economía está estirada, vamos tirando, se está emitiendo más dinero, hay mayores posibilidades, la búsqueda del salario real y tal. Pero ¿qué pasa el día después? Hay que ver cuál es el resultado. Pero yo creo que las preguntas que uno se hace, ¿qué me gustaría saber del día después? No puedo pronosticar qué va a pasar. Pero ¿qué me gustaría saber del día después? Primero, ¿cómo queda planteada la mesa del poder, del oficialismo? Hasta ahora el oficialismo ha sido un oficialismo metropolitano, comandado por Cristina como figura central. Te lo voy a poner de otra manera. Como lo plantearía un CEO del macrismo. Está la chairwoman, que es Cristina, la presidenta de la organización, el gerente general, que es Alberto, y los accionistas que no han hablado. ¿Quiénes son? Los gobernadores, los sindicalistas, los diputados, los senadores, los concejales, los intendentes. Que mientras la empresa va bien, el accionista no habla, pasa y retira dividendos. Ahora, cuando la empresa empiece a ir mal, se empieza a sentir el ruido en la asamblea. Y la chairwoman le tiene que dar explicaciones, sobre todo por el gerente que les puso y la gestión que tuvo la compañía a la asamblea de accionistas. Va a aparecer, empezó a insinuarse una asamblea de accionistas. La CGT hace una movilización, los gobernadores lo llaman al comisariato Alberto Fernández, que va a La Rioja, hasta La Rioja, con Massa y De Pedro, y le dicen Massa y De Pedro no entran. Esta es una reunión de grandes, y le marcan la cancha al presidente y le dicen tenés que cambiar de política económica. Esto sucedió. Hubo un episodio que pasó inadvertido porque, entre otras cosas, el gobierno se encargó después de que pasara inadvertido. Cuando hubo esa presentación, ese piquete que le arman los ministros a Alberto Fernández para que cambie de gestión, y se produce la renuncia de los ministros más ligados a la cámpora y funcionarios más ligados a la cámpora, si vamos a los
Si vamos a la web de La Nación de ese día, de esa tarde, vamos a ver que hubo una protesta, una queja de un grupo de gobernadores, eran 9 más o menos, entre los cuales estaba Mansur, a favor de Alberto. Hubo un pronunciamiento escrito de la CGT en defensa de la institucionalidad, como si eso fuera un golpe. Y hubo un llamado a movilización a Plaza de Mayo del movimiento Evita. Entonces tengo una reunión de gobernadores que le plantean condiciones y criterios al presidente, y tengo, cuando se produjo un conflicto entre Cristina y Alberto Fernández, real, visible, todo el peronismo tradicional que se vuelca hacia Alberto Fernández. Si hay una derrota, va a haber la necesidad de un replanteo, la exigencia, el pedido de un replanteo. ¿Va a haber estos actores en la mesa? Este oficialismo que ha sido un oficialismo metropolitano, casi del conurbano, te diría, con Massa, con Axel Kicillof, con Máximo Kirchner, con Alberto, ¿va a tener que ampliarse? Ya se está ampliando. Entonces, en la encrucijada que va a haber después, que la que vos acabás de plantear, que es hacia dónde vamos económicamente, ¿vamos hacia la vieja teoría de Guzmán? Que es, acá no es que faltan dólares, sino que sobran pesos. Por lo tanto, y sobran pesos porque emitimos mucho, y emitimos mucho porque hay mucho déficit, por lo tanto sobra déficit. El problema es que sobra déficit y hay que ordenar la política fiscal y monetaria. ¿O vamos hacia otra aventura desconocida? Y nos lanzamos a una navegación sin reglas, sin carta de navegación. Rompemos con el fondo y vamos a una experiencia de mayor intervencionismo, con menos votos, con menos poder político, más presión sobre la libertad de la gente. En esa encrucijada, ¿quiénes van a hablar? ¿Quiénes deciden? ¿Cristina? ¿Cuánto va a pesar Cristina en la mesa oficial si hay una derrota? Menos de lo que pesa hoy. No 0, pero va a pesar menos de lo que pesa hoy. ¿Cuánto van a pesar los gobernadores que no quieren ser arrastrados a otra derrota en el 2023? Esos accionistas, ese stakeholder, ese directorio que aparece... ¿Pueden armar un scrum? ¿Pueden tener una voz para decirle a Alberto Fernández algo distinto de lo que le dice Cristina? Estas son las preguntas que yo me planteo para el 15. Que no son pocas. Vamos a sumar una pregunta más, y son muchos los suscriptores que están interactuando. Ya tenemos más de 500 en el Zoom, pero miles a través de La Nación.com. Recuerden, el beneficio de preguntar es solo para ustedes, nuestros suscriptores. Pero este no es un suscriptor. Al menos no lo sé, no lo sé. Veamos de quién se trata. Te confieso que yo tampoco sé, pero me pidieron que te haga una pregunta. Y Juan Carlos Torre puso en foco las utopías regresivas que somos capaces de producir en la Argentina. Es muy tentador observarlas particularmente en el kirchnerismo y sobre todo en su aparente a la izquierda, la cámpora, que intenta sumar juventud a su corriente a través de consignas de los años 70, es decir, un paradigma que tiene más de 40 años. ¿A qué podrías atribuirle este fenómeno? Un abrazo. Era Daniel Vilota, el conurbanólogo que descubriste hace ¿cuánto tiempo ya? No, mucho tiempo. Muchos años. Muchos años. Que llega y cuenta lo que nadie... esa riqueza que tiene conocer un gran a cada atractivo uno. Periodístico. Cuenta un mundo que ha sido cada vez más gravitante en las últimas décadas. Y que tiene que ver con el 40% del electorado. Tiene que ver, claro, con el 40% del electorado y con un gran descubrimiento de Duhalde. Duhalde encontró una mina de oro ahí, política, y Kirchner se apropió de esa mina de oro. Y bueno, pero te impone toda una agenda que esa sea tu constituency. Y Daniel narra muy bien ese mundo que dirige después la política por el peso que tiene en este oficialismo, sobre todo. Él se hace una muy buena pregunta, la utopía regresiva. Es un concepto de Fernando Enrique Cardoso. Es decir, la utopía no está en el futuro, no vamos hacia ella, tenemos que regresar a ella. Hay un paraíso perdido que abandonamos y tenemos que volver a él. En el pensamiento de Bergoglio, esta idea es central. Si uno mira las encíclicas del Papa, es una idea central. Hay un mundo bucólico, precapitalista, donde todo se compartía. No sé si existió en la realidad, si fue un hecho histórico o es una imaginación, un mito. Pero hay una utopía regresiva. Y en el kirchnerismo la hay.
¿A qué se debe? La hay en el corto y en el largo plazo. Porque cuando hoy hablábamos de que no defienden este gobierno y defienden el de Cristina, la utopía regresiva sería esa. Hay que volver a la Argentina de Néstor, que era una Argentina con superávit primario, con superávit de comercio, con un ajuste que les había hecho Duhalde y que lo había hecho la realidad después del 2001, con el comienzo de una gran ola de bonanza que tiene que ver con la demanda asiática. No es posible volver en este contexto a esa utopía. Ahora, lo que plantea Daniel es otra cosa, que es una utopía anterior. La idea de volver al mundo de los 70. Vuelven a un mundo que el mundo que ellos admiran, que es el mundo de Cámpora, era un mundo que estaba muriendo, era un modelo que en un año más colapsó con el Rodrigazo. Entonces me parece que hay una especie de falta de actualización, falta de lectura, falta de conocimiento y un intento de ahorrarse problemas, que es pensar un nuevo modelo productivo, que es una tarea que la Argentina se debe desde en algún momento de la década del 70. Digamos, la Argentina vivió desde los años 30 hasta mediados de la década del 70 en un modelo de sustitución de importaciones, mercado internista, con distintas modulaciones. Una cosa fue el peronismo, otra el desarrollismo. Pero eso empezó a demandar una cantidad de dólares que la economía argentina no produce. Y plantea un enorme dilema. Bueno, hay que leer los libros, hoy hablabas de Gerchunov, es el que mejor describe este problema. Eso hay que pensarlo. No hay un molde, no hay una receta, es un problema, no es una dificultad. Una dificultad es algo que yo ya sé cómo es, hay que removerla y seguir. Un problema es algo que tenés que resolver, que tenés que pensar. Me parece que hay una especie de pereza intelectual en recurrir a conceptos y consignas antiguos para no pensar de nuevo el problema. A lo mejor pensar que hay un problema que no pensé, asomarme a ese problema genera angustia, genera perturbación. Ahí centramos en el vidrioso y fascinante mundo de la psicología. Que no es poco. Bueno, te sumo Hay una frase de Beatriz Arlo que a mí me resultó muy linda en su momento, por lo buena y por lo malvada que es la frase. En algún momento dijo que Cristina repetía las cosas de Jaureche que había escuchado en los fogones de la vida universitaria en la Universidad de La Plata. Ni siquiera había leído los libros de Jaureche, que ya es poco. Solo los fogones. Que ya es poco. Claro, las cosas de Jaureche que le contaron en las guitarreadas de los fogones de la Universidad de La Plata. A veces tiene esa frase sí, lúcida. Fantástico, muy seguido. Acá nos dice Marina, dice, ¿por qué crees que el oficialismo está haciendo una campaña tan errática? Lo que ella supone como torpe. Dice, como votante y ciudadana, tiene su deseo de que no sea un triunfo del oficialismo, dice que pierdan como Napoleón en Waterloo, pero esto ya es opinión es un deseo de una suscriptora. Lo concreto es, ¿crees que la campaña es errática? Y sí, es un gran malentendido todo. Te puedo dar muchos ejemplos. Vamos a dos. Problema, el conflicto mapuche. Sí. La embajada argentina en Chile va a asistir a Jones Walla como en su condición de argentino. Y Jones Walla le dice, soy mapuche, reniego de tu asistencia. Por lo tanto, te mando a quemar para que se note que no somos argentinos, en queja por la asistencia, te mando a quemar el Club Andino de El Bolsón. Entonces, la gobernadora pide asistencia diciendo que es un acto terrorista. Y el ministro de Seguridad, y lo pide la legislatura, y el ministro de Seguridad le pide al frente de todos de la legislatura de Río Negro que por favor no pida asistencia. Y el frente de todos, el kirchnerismo de la legislatura de Río Negro, vota en contra del pedido de asistencia de los rionegrinos para asistir a la seguridad de las víctimas de ese atentado. El ministro de Seguridad dice que no va a mandar las fuerzas federales y el presidente dice lo mismo. El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires le dice que son unos delincuentes, que eso es un acto terrorista, que tienen que mandarlas. Y el presidente dice, ya las mandé, las mismas que no iba a mandar. Y todo en una semana, digo, pues vos, la gente... Pero lo mismo está pasando con el fondo. Y todo ese 24 El presidente,
José, el presidente le dijo a 9, creo que eran 9 los empresarios que comieron con él, almorzaron hace 2 semanas, el acuerdo ya está hecho. Y ayer dijo, no nos vamos a arrodillar delante del fondo por un acuerdo, pero si ya lo hiciste, ya te arrodillaste entonces. Y le dijo a un supermercadista de Narváez, en este caso, le dijo que no se iban a meter con los supermercados, y al día siguiente Feletti se metió en la cancha, poco después de un respaldo profundo de Narváez. Entonces no es una campaña errática, es un gobierno errático. Es un gobierno errático. Te pregunta en este caso Martín, ¿single malt o blend? Dice una fácil. No, single malt. Directo, ahí tenés, al hueso, ahí no hay dudas. Mercedes nos dice, antes en Argentina se iban las empresas extranjeras, hoy se van las argentinas serias. Se sabe que es muy difícil que una empresa que se va vuelva. ¿Qué opinas de estas salidas? Que es, a ver, primero, tenemos un problema cultural en la Argentina que la creación de riqueza es sospechosa. Muchas veces con razón. En muchos casos con razón. Pero la creación de riqueza debe ser penalizada. No valoramos la creación de riqueza. No valoramos lo que hay, el esfuerzo, la creatividad, la inteligencia que hay detrás de una inversión que prospera. No valoramos la acumulación de saber, de cultura que hay detrás de un entramado empresarial. No valoramos la institucionalidad. La institucionalidad en todos los sentidos que implica la creación de empresas. Entonces, no lo sufrimos como otras sociedades podrían sentir como un fracaso que una empresa deba cerrar, que una empresa deba irse, nacional o extranjera. Si es nacional, bueno, debería ser motivo de más orgullo. Entonces, tiene que ver con un problema cultural que tenemos nosotros. Fíjate que en toda la tradición literaria argentina es difícil encontrar un héroe burgués. Aún en escritores que escribieron para la clase media, como Sábato, los héroes, ninguno pertenece a la burguesía. Ninguno es un mercachifle, porque al burgués se lo considera un mercachifle. Es una actividad no apreciada. Y además tiene que ver con un país que se va empobreciendo. Con este país que hablábamos del 49-50% de pobreza. Entonces, estamos ante una mutación de largo plazo. Las decadencias suelen ser lentas. Son esos fenómenos que vos decís, pero ¿cómo se enfermó? Y sí, tenía una manchita hacía mucho tiempo que no se atendió en la piel. ¿Y qué hizo? No, la dejó pasar porque no le dio importancia, pero al cabo de 10 años, eso operó. Estamos en esa circunstancia nosotros. Hay muchas preguntas de escenarios. Vos has dado tu escenario y tus preguntas para estos escenarios, pero hay dos que tienen que ver con cuestiones concretas. ¿Crees que la fractura expuesta que generaron las PASO puede terminar en ruptura si pierden en el país como fue las PASO? Y la otra que está vinculada es qué pasa si gana la provincia el oficialismo en términos de construcción de poder. La primera, yo creo que es una pregunta. Hay mucha gente del peronismo, digamos, de centro derecha que le gustaría que haya una quiebra. ¿Qué quiere decir una quiebra? Que Cristina abandone el Frente de Todos y se convierta de nuevo en la presidenta de Unidad Ciudadana por fuera del Frente de Todos. Yo creo que en la cabeza de Cristina debe haber un dilema en este momento. Es una mujer muy inteligente y con un gran talento político. Y debe estar pensando si le conviene o no quedar involucrada en un proceso de ajuste que no va a dar buenos resultados no va a dar resultados simpáticos en el corto plazo, y si no le conviene más mantener las banderas del populismo y preservar una base electoral muy sólida que ella tiene y que es la que le permite seguir haciendo política e interviniendo en el proceso. Ese dilema, que es el que está detrás de la pregunta acerca de una ruptura o no, creo que debe estar en la cabeza de Cristina. No sé si lo tiene resuelto. Cuando hablamos de... Lo que va a ser más difícil que ella pueda arrastrar al resto, como lo vino arrastrando ahora en una sola dirección, que funcionaba porque era electoralmente exitosa. ¿Qué va a pasar si ganan la provincia de Buenos Aires? Yo creo que si ganan la provincia de Buenos Aires va a ser por poco y el problema sigue abierto. Pero probablemente haya la tentación del kirchnerismo de replegarse sobre la provincia de Buenos Aires y que el resto del gobierno, el peronismo, haga su propio juego, tratando de no romper. Acá Mónica te pregunta, hablaste del Papa Francisco, de Bergoglio, ¿qué papel crees que juega la Iglesia en estas elecciones?
no veo un papel protagónico, más allá de un episodio que hubo que me parece muy importante, que es una nota que publicó en el diario La Nación, Monseñor Víctor Fernández, que es una persona de estrechísima relación con el Papa, es alguien que por lo menos habla con él 2 veces por semana, es un escritor que ha puesto su pluma al servicio del Papa, fue el redactor del documento de Aparecida, que fue un documento muy importante de Bergoglio cuando todavía no era el sumo pontífice de la Iglesia Católica, era un arzobispo, era el arzobispo de Buenos Aires, es el documento aquel del año 2005 en el sínodo de latinoamericano de Aparecida en Brasil, e hizo una manifestación política muy contundente, Fernández, de quien dicen que podría ser cardenal y arzobispo de Buenos Aires, que es decirle al gobierno, conectá con las cosas que importan. Y las cosas que importan es la degradación social que proviene de una economía desorientada. Más allá de eso, no he visto un comportamiento activo de la Iglesia. La información que yo tengo es que Bergoglio, en términos políticos, le ha bajado el pulgar a Cristina Kirchner, con la que no tiene relación desde hace mucho tiempo, y que también está distanciado y como desencantado de Alberto Fernández. Y que si puede dar una mano desde el Vaticano, en la medida en que desde el Vaticano se puede dar una mano, le gustaría seguir dándole una mano a Martín Guzmán y no mucho más. El Vaticano ha sido un lugar muy importante de vinculación entre Guzmán y Georgieva, en el espacio de la Academia Pontificia de las Ciencias que dirige un argentino, Marcelo Sánchez Orondo, que está por jubilarse. Eso ha sido muy importante para Guzmán, y Guzmán lo valora mucho. Y creo que eso todavía lo tiene Guzmán como un activo, si es que le interesa un acuerdo con el fondo. No sabemos qué piensa Guzmán ya a esta altura. Hasta ahora estamos un poco confundidos. La última, Carlos, también viene de varios suscriptores que te preguntaban por la oposición, y una que resume un poco todo es, ¿quién crees que es para vos hoy el líder de la oposición? ¿Hay un líder? Yo creo que la oposición tiene un gran candidato, que es Horacio Rodríguez Larreta. Creo que va a tener más candidatos que un radicalismo que tiene hoy el 45%, por decir un número, de Juntos por el Cambio, está obligado a tener un candidato. Posiblemente, como son los radicales, tengan 2 y 3, aún en contra de sus propios intereses. Yo creo que secretamente Macri sueña con ser candidato, más allá de que dice cada vez con menos énfasis que no. Pero el libro se sigue llamando Primer Tiempo. Patricia Bullrich dice que quiere ser candidata. Ahora, Larreta está en una situación muy especial de imagen pública, y eso es objetivo. Digamos, debe ser el único político de la primera línea, no de los ascendentes tipo Milei, el único es que tiene un saldo de imagen positivo. Larreta debe estar en 57, 60% de imagen positiva, 22 negativa. Gestionando, que es distinto. Gestionando. Fíjate qué interesante, haciendo campaña baja. Porque se politiza. Entonces yo lo veo a Larreta despegándose del rol de jefe de la oposición. Para ser candidato no debe ser el jefe de la oposición. Porque ser el jefe de la oposición te obliga a tomar decisiones, a hacer declaraciones todos los días. Nombré a los candidatos del PRO. Podemos nombrar en el radicalismo, estoy seguro, Manes debe soñar con ser candidato a presidente, Alfredo Cornejo, Alfonso Pratgay, Martín Lustó, Gerardo Morales, Ernesto Sanz, te puedo seguir nombrando, digamos, es un mar de candidatos la oposición. ¿Quién es el jefe? No hay un jefe, es un Zoom. Las pantallitas, ¿viste? Sí, están bueno, todos. Ahí tienen un problema, porque para definir una línea tiene que haber algún liderazgo. Hay que ver si logran en esa diversidad constituir un liderazgo. Hasta ahora no tienen necesidad de formular un horizonte y un programa. Basta con señalar los errores del gobierno, que produce errores todos los días. Pero acá hay un problema. Sobre todo si el gobierno te convoca a un acuerdo. Ahí menos querés ser el jefe de la oposición. Y menos quedarte pegado a esa mesa por ahora, hay que ver después. Exacto.